ahora estamos en contacto con el licenciado en Administración Pública, Cristian Alear, que nos va a ayudar a entender qué pasó finalmente, porque hasta hace unos días el diputado electo era Rubén Giustiniani. Es más, le habían entregado el diploma, pero ahora no, es Fabián Palo Oliver. Así que que pasen estas cosas, me parece que lamentablemente a lo único que abona es a lo que dice Milei, que a la casta solamente le interesan sus privilegios. Pero bueno, vamos a hablar con Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, A vos y a toda la audiencia. gracias por atendernos. No, por favor, un gusto. Un papelón, un bochorno, ¿cómo se puede denominar esto de Giustiniani con Palo Oliver? Primero un diputado era uno, después era el otro. Mira, a ver, en realidad acá hay, se genera un conflicto entre dos normas vigentes. Por un lado, la cuestión de este decreto que establece que para poder participar del reparto de bancas para la composición de los cuerpos colegiados, las listas o los candidatos tienen que sacar por lo menos el 3% del padrón. Algo que no hizo, que no había ocurrido en el caso de Giustiniani. Eso por un lado. ¿Sí? Este es el famoso decreto que viene del gobierno militar, ¿no? Estamos hablando de eso. Sí, a ver, hay un montón de decretos que vienen del gobierno militar. Este se le dice decreto de la dictadura porque a alguien se le ocurrió decírselo, ponérselo así, y se usa. También por decreto de la dictadura, el mínimo de diputados nacionales de las provincias pasaron de 3 a 5, por ejemplo. Ajá. Antes, hoy el mínimo que tiene cada provincia de representación en el Congreso de Diputados son 5. Antes eran 3 y también fue un decreto de la dictadura. A ver, es una norma que rige, que no se modificó hasta acá. Ahora, la Constitución de Santa Fe tiene un artículo en la parte que tiene que ver con el Poder Legislativo, que si no recuerdo mal es el artículo 48, que establece que la que decide sobre su propia conformación y sobre el título y los diplomas que presenten los electos de la propia Cámara. ¿Sí? Entonces, la Cámara lo que hizo fue expedirse en el sentido de reconocer la vigencia del decreto que establecía que era Palo Oliver el diputado, en una opinión contraria a lo que había manifestado tiempo atrás la Justicia Electoral de Santa Fe, en la persona de Daniel Herbeta, que por ser presidente de la Corte es presidente del Tribunal Electoral de la provincia. Así que esa fue la razón por la cual asumió el diputado Oliver. Te recuerdo que tiempo atrás incluso, la diputada Arcando discutió una cuestión de paridad y terminaron perjudicando, creo que es Juleriac, quien había sido electo, y también la Cámara definió que debería ingresar, en este caso, la diputada Arcando. En oportunidad de la renuncia de María Eugenia Bielsa también se generó un conflicto allí entre el diputado Julio López, que era el que seguía en la lista de Bielsa, y la diputada Mariana Robustelli, del Movimiento Evita. Sí, ahí estaba por este tema del género, ¿no? De mujer. También se dio, bueno, pero se dio una discusión donde había interpretaciones legales diferentes y la Cámara se expidió por quién era el diputado que debería ingresar. Por lo que no es la primera vez que esto ocurre, en este caso fue muy, muy visible y se dio, digamos, adquirió mucha notoriedad en los medios de esta contradicción o este conflicto entre lo que establece la ley electoral y lo que establece, en definitiva, la Constitución de la provincia. No hubiese sido ilegal tampoco que la Cámara decida que haya sido Giustiniani, simplemente fue una voluntad de una mayoría en la composición de la Cámara de Diputados actual que se expidió por creer que Oliver era a quien le correspondía la banca. Giustiniani dijo en declaraciones a medios que la Cámara de Diputados dejó pintado el Tribunal Electoral. ¿Había alguna posibilidad de hacerlo más ordenado esto, que darle primero el diploma a Giustiniani, después sacárselo? No porque se hace así. Esto es una opinión personal, sin información. Creo que Giustiniani sabía cuál iba a ser el resultado de la votación y sin embargo se presentó. La verdad que no era para nada simpática la imagen del diputado Giustiniani, o no diputado, de Rubén Giustiniani retirándose del recinto, claro, una vez que había terminado la votación. Ahora, es probablemente que esto se judicialice, se seguirá en la justicia, y aquí en el Consejo Municipal de Rosario, no recuerdo el año, a veces la memoria me juega en contra, pero el Consejo había echado o desplazado, suspendido a Jorge Guaso. Llegó a asumir una concejala en reemplazo de
de Jorge Guaso, se judicializó, la justicia dio la razón a Guaso y Guaso fue repuesto luego como concejal. Sí. Son cosas que ocurren. Bien. No es tan extraño. Bien, bien. Bueno, entonces... Y como te decía, lo importante es que no es ilegal, digamos, ni es una jugada, ni es una trapisonda, ni un acuerdo de una rosca política, digamos. Un contubernio. Sino que la Constitución permite, o un contubernio, esa es una linda palabra. Contubernio. Sino que la Constitución habilita este tipo de contubernio, digamos. Sí. Por el cual Oliver es diputado. Esta es una pregunta muy materialista, ¿no? Pero no va a cobrar, Justiniano cobra los meses estos que siguen cobrando. Para Oliver. No asumió como diputado, digamos. Bien. Por lo tanto, no le van a pagar el sueldo por algo que no fue. Después quizás pueda discutirlo, a ver. ¿Cuál vía le queda? ¿Cuál vía le queda administrativa? No, ninguna. Tiene que ir a judicializarlo. Directamente judicializarlo. Y esto es a la corte. A la corte. Sí. A ver, es difícil que se revierta, porque ya te digo, tiene un fundamento muy sólido la posición de la Cámara de Diputados de la provincia, que es un artículo de la Constitución provincial que es muy claro. No admite interpretaciones en varios sentidos, ¿no? Sino que establece que cada una de las cámaras en realidad es la que define sobre su propia integración. Es juez de sus miembros, digamos. Bien. Gracias por este contacto, Cristian. No, por favor, un fuerte abrazo, Antonio, y como siempre, sabés que a disposición para conversar estos temas que tanto nos apasionan. Abrazo.